reconocimiento de obligaciones. Básicamente el reconocimiento de obligaciones se da cuando hay una obligación, pero esta obligación se ha manifestado o tiene una formalidad que no ofrece la seguridad jurídica ni la permanencia en el tiempo para que perdure esta formalidad o esta expresión. O a veces el acto jurídico se llevó a cabo, tuvo una determinada formalidad, pero por cuestiones de deterioro, de pérdida del soporte, ese acto jurídico no tiene manera de ser demostrado. O a veces decidimos por seguridad jurídica dar un soporte que anteriormente no había. El reconocimiento de las obligaciones implica entonces, ¿no?, la decisión básicamente del deudor de reconocer que existe una obligación y que en esa obligación él es el deudor. Y ahí hay un error, quisiera que lean el artículo, por favor, el 1205, atentos. Formalidad de reconocimientos de obligaciones. Ya. El reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto entre vivos. Ya. En este último caso, si para constituir la obligación primitiva se hubiera prescrito alguna forma determinada, el reconocimiento debería practicarse en la misma forma. Ahí hay un error que hay que hacerlo notar. Acá no se trata de una obligación primitiva, porque da la impresión que fuera una innovación, que hubiera una obligación anterior y que ahora con la formalidad generaríamos una nueva obligación. No es así, es la misma obligación. Lo que pasa es que estamos restableciendo o estableciendo una formalidad que antes existía, pero que ahora ya no existe, o que no existía antes, pero ahora la estamos estableciendo con la finalidad de dar seguridad jurídica a la contraparte. Ahora, este reconocimiento de obligaciones puede ser, como dice la norma, puede ser un acto mortis causa, el testamento, y ahí viene el asunto. Si yo en mi testamento señalo y declaro expresamente que tengo determinadas obligaciones con determinadas personas, ese reconocimiento hecho en el testamento tendrá que hacerse efectivo después de mi fallecimiento. Claro, estamos hablando de un testamento cerrado, hológrafo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que ese testamento ha sido expresado a través de escritura pública y como escritura pública ha sido exigido o ha sido inscrito en registros? En ese caso cabría eventualmente la posibilidad de exigir, estando con vida quien les habla, mi deudor, exigir el cumplimiento de la obligación porque yo lo estoy reconociendo, sino que porque mi escritura es en escritura pública y está inscrito, ya tiene el principio de la denominada publicidad registrada. Normalmente, establecido en el testamento, hay una condición suspensiva que genera que este testamento y dentro de él el reconocimiento de la obligación sea válida, pero sea ineficaz. ¿De acuerdo? O sea, será básicamente eficaz a partir de mi fallecimiento. La otra alternativa es que el reconocimiento se haga por acto inter vivos, y ahí viene el reconocimiento unilateral o el reconocimiento bilateral. Ella y yo nos podemos poner de acuerdo para establecer y señalar que ella es deudora mía por la suma de tanto. O yo unilateralmente declaro que le debo a ella la suma de tanto. ¿Cómo es la situación común? Muchas veces no es que no haya formalidad, la formalidad es la palabra. Y el problema es que ese soporte queda, ¿no? Queda de una manera efímera, pero rápidamente desaparece. Yo le presto a ella 1000 soles, ¿de acuerdo? Ella es consciente que me debe 1000 soles. Pero resulta que, pasado el tiempo, ella no me paga. Y de pronto la busco, la ubico y le digo, bueno, pues págame, ¿no? Entonces ella, si actúa de buena fe, miren, si ella actúa de buena fe, ¿qué es lo que debe hacer ella? Ella debe generar un soporte igual, como dice la norma, o mejor. En
este caso, ¿cuál sería un mejor soporte que el de la palabra hablada? ¿Cuál sería? Porque ella me ha declarado que me debe, pues, ¿cierto? Podría ser, pero por escrito. ¿Cuál sería una mejor formalidad que un mero documento privado? ¿Una escritura pública? ¿Cuál sería mejor que una escritura pública? Una inscripción en registros públicos. ¿Y cuál sería la formalidad, mejor dicho, la manera como expresar por escrito? Podría ser en cualquier tipo de papel o podría ser vía mensajes de texto, correos electrónicos, etc. La única precisión que se debe hacer es que si es que se trata de un acto jurídico cuya formalidad es ab solemnitatem, entonces obligatoriamente tendremos que seguir la misma formalidad. Entonces, si la ley sanciona con nulidad su inobservancia, entonces al momento de reconocer la obligación tenemos que seguir la misma formalidad. Supongamos, yo con ella he hecho una donación, le he hecho a ella una donación de un inmueble. Hemos elevado a escritura pública. Lo que pasa es que cuando ella tenía un ejemplar, la notaría, hubo un accidente, hubo una explosión y la notaría perdió todos sus archivos. Y ella también, en un determinado momento, por descuido, también perdió su ejemplar. Entonces, y no se ha llegado a inscribir en registros públicos. Entonces, ¿qué me queda a mí? ¿O qué nos queda a nosotros? Si es que queremos reconocer la obligación. Como la formalidad es ab solemnitatem, tendríamos nuevamente, a través de la misma escritura pública, de reconocer que a través de este medio estamos, ¿qué cosa? Formalizando nuevamente la donación por escritura pública. Pero es una situación excepcional, ¿por qué? Porque la ley está exigiendo una formalidad determinada, bajo sanción de nulidad. Fuera de eso, las partes acuerdan la formalidad que crean conveniente. De acuerdo a la formalidad empleada originariamente, el reconocimiento debe seguir por lo menos la misma formalidad, o si es mejor, puede seguir una formalidad con una seguridad jurídica mayor. Pero en ningún modo se trata, como dice el 1205, no se trata, ¿de acuerdo? No se trata de dos obligaciones, no se trata de una obligación primitiva y de una obligación posterior. En realidad se trata de la misma obligación. Lo que pasa es que estamos curando, arreglando, mejorando, ¿qué cosa? Su formalidad, la manera como se expresa. ¿Sí está claro? Para hablar de cesión de derechos, tenemos que tener una relación obligacional. Debemos tener ¿a quién? A un acreedor, ¿de acuerdo? Tenemos que tener a un deudor, tenemos que tener acá una relación obligacional, ¿sí? ¿Está claro? Y necesitamos acá la aparición por ahora de alguien que le vamos a denominar tercero. Como pueden ver aquí, el tercero en este primer momento está ajeno a la relación obligacional. No prende vela en este entierro. ¿Está claro? No, acá no aparece. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Ya. La relación se da entre A y D. T, tercero, afuera. Ese es en un primer momento, eso es lo que ocurre. Lo que sucede es que a través de esta figura, dentro del título general de transmisión de las obligaciones, lo que estamos generando es un mecanismo a través del cual se puede transmitir una obligación, donde entra el tercero
en la relación obligacional reemplazando a uno de los sujetos. Es decir, la relación obligacional original va a seguir subsistiendo. Lo que vamos a reemplazar es a uno de los sujetos. ¿A quién? Eso lo vamos a ver. No se trata de una nueva relación obligacional que reemplaza a una anterior. Se trata de la misma relación obligacional. Lo que estamos reemplazando son sujetos. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? O sea, va a haber, es como un cambio en el equipo dentro del partido de fútbol. Hay alguien que va a salir y hay alguien que va a entrar ocupando el lugar de quien está saliendo. Sale el defensa fulano y está el delantero mengano, ya está reemplazándolo dentro del equipo de fútbol en el partido. Entonces, por ahora nos encontramos frente a un acreedor, nos encontramos frente a un tercero, nos encontramos frente a un deudor. Y ahí hay que hacer una distinción de esta figura de la cesión de derechos con otra que también aparece en el Código Civil, que se denomina cesión de posición contractual. ¿Cuál es la gran diferencia de estas dos figuras? Que cuando yo cedo mi posición contractual, yo cedo tanto mis derechos como mis obligaciones. Así es. En cambio, en la cesión de derechos, lo único que cedo son mis beneficios. Acá lo que cedo en la cesión de derechos es mi condición de ¿qué? ¿De deudor o de acreedor? ¿De qué? Acreedor. Acreedor. Yo cedo esto. Cedo mis beneficios. Entonces, aquí aparecen los sujetos. Este debe reemplazar a este. Entonces, este acreedor tiene otra chapa, empieza a tener otro nombre. Se denomina cedente. ¿De acuerdo? Este de acá, cesionario. Y este de acá, cedido. A ver, capaz me estoy confundiendo, no creo. A ver, comencemos con el articulado. Léelo. Artículo 1206. Cesión de derechos. La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión... Hasta ahí un ratito. Título distinto. ¿A qué se refiere? Es que efectivamente pues son dos títulos diferentes. Un título es este y otro título es este. Pongamos un ejemplo práctico para que lo entiendan. El acreedor, supongamos que sea una empresa inmobiliaria. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí nos ubicamos? Una empresa inmobiliaria que ha construido casas y que de manera directa las está vendiendo a crédito a todos y cada uno de las personas que le han adquirido cada uno de esos inmuebles. ¿Hasta ahí nos entendemos? Muy bien. Entonces, se trata de un contrato, ¿no?, de compra-venta a plazo de un inmueble. Eso es una relación obligacional que denominaremos relación obligacional 1. ¿De acuerdo? Entonces, él ya les construyó la casa, ¿cierto? ¿O no es cierto? Ya se la entregó, ¿no es cierto?
ha cumplido con el saneamiento de los documentos. ¿Hasta ahí de acuerdo? O sea, en la parte de lo que él es deudor. Pero él tiene a su favor como acreedor las contraprestaciones periódicas mensuales. ¿De acuerdo? Esos derechos. Pero resulta que por algún tema de falta de dinero o de conseguir dinero fresco, porque estos señores le pagan de a pocos o a veces se demoran en pagarle, ¿qué hace este acreedor, que sería una inmobiliaria? Se pone en contacto con un banco para que el banco le compre las deudas. Entonces el acreedor, ¿qué dice? La inmobiliaria va al banco de crédito y dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo para comprar, yo tengo las acreencias de 25, de 50, de 100 personas que me están pagando mensualmente una suma de dinero y que a lo largo de todavía 10, 15 años van a terminar de cancelar. Pero dice el acreedor, yo necesito dinero fresco en efectivo. Todas esas deudas de estos señores equivalen, por decirles, a $1.000.000. Pero yo necesito dinero en efectivo. Entonces, ¿qué hace el acreedor de la empresa inmobiliaria? Se pone en contacto con un banco y le vende su cartera. Y el banco le dice, está bien, me parece interesante, pero si quieres yo ahorita te doy $700.000. Porque yo me voy a comer el roche, el problema de cobrarles a uno por uno. Si quieres te doy $700.000 por tu cartera que vale $1.000.000. Esa sería la relación obligacional 2, que es diferente a esta. Pero en virtud de esta segunda, este tercero entra, reemplaza al acreedor. Entonces, en un determinado momento, nosotros que somos propietarios de cada inmueble, recibimos una notificación. Nos dicen que de ahora en adelante ya no le vamos a pagar a la inmobiliaria, los pollitos dicen pío, 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 sino le vamos a pagar de ahora en adelante al banco de crédito del Perú. La relación obligacional sigue siendo la misma. ¿Claro? ¿Sí está claro? Lo que pasa es que hemos cedido, hay una cesión. Por eso este pata no se llama acreedor, se llama cedente. El que era el tercero se llama cesionario y el deudor se llama cedido. Una vez que se establece esta segunda relación obligacional, estos nombres se generan, pero finalmente otra vez el tercero cesionario se convierte en acreedor y este sigue siendo deudor. ¿Claro? Esa es la figura. Ojo, ¿qué estamos cediendo? A eso vamos. Estamos cediendo condición de acreedor, lo que lo diferencia de la cesión de posición contractual, donde aquí estamos cediendo nuestra posición completa, no solamente los aspectos positivos como acreedores, sino también nuestra condición de deudores. O sea, esto es mucho más, esto engloba esto. En cambio, la cesión de derechos es específica para beneficios. Ello implica, obviamente, que el tercero, que es el lugar del acreedor, es a su vez, de una u otra manera, ha sido o es acreedor de este acreedor. Por eso que él está cediendo. Por eso que el banco, ¿qué ha hecho? Le ha pagado $700.000 y se lo ha dado en efectivo. ¿Captan? ¿Cierto? Entonces, muy bien, entonces tú entras en mi lugar, yo zafo cuerpo de acá, de ahora en adelante ellos te van a pagar a ti. Ahora el beneficio del banco es ganar $300.000 fuera de los intereses, pero claro, a lo largo de los años.
Y el acreedor, la empresa inmobiliaria, tiene la ventaja de recibir una fuerte inyección en efectivo de dinero que le va a permitir, conjuntamente con otras fuentes de financiamiento, emprender unos nuevos proyectos inmobiliarios que obviamente le generarán mejores resultados económicos. Cuestiones de business, negocios. La cesión puede hacerse aún sin el consentimiento del deudor. Que es lo común, o sea, el deudor normalmente no tiene por qué oponerse, aunque eventualmente si ponemos si establecemos una relación obligacional y ponemos expresamente que el deudor tiene que autorizar la cesión, ahí sí nos fregamos. Mejor dicho, se fregó el acreedor. Tiene que contar con la autorización del cedido o del potencial cedido, mejor dicho. Si no se dice nada, opera directamente. Pero a veces podemos pactar que el deudor tiene que dar el visto bueno a esta cesión de derechos. Por eso la regla es que esta cesión debe operar aún en contra o sin conocimiento del deudor. ¿Sí está claro? Bien, siguiente artículo. Formalidad de cesión de derechos. ¿Ya? La cesión debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Ahí está. Miren, entonces esta cesión, la formalidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la formalidad? Por escrito. O sea, no puede haber cesión de palabra. Esa es la formalidad. Formalidad ab solemnitate. Sigue. Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión. Entonces, ¿cómo le llamamos a este 2? Le llamamos, mira lo que dice, mira el nombre rimbombante que le pone, el título de la transferencia, ¿qué más? Del derecho. Del derecho. Así se llama esta sesión. Título, ya lo hemos visto desde reales, título deben entenderlo como justificativo del derecho. En este caso es un derecho obligacional. ¿Y cuáles son los títulos? Los actos jurídicos y la ley. ¿No? En este caso, ¿cuál va a ser el título de la transferencia del derecho? Va a ser un acto jurídico. Por eso es que estamos hablando del acto jurídico 1 y estamos hablando del acto jurídico 2. Estamos justamente hablando de la situación donde el banco de crédito compra, así llamado, ¿no? Compra la deuda de la inmobiliaria, dándole una suma de dinero en efectivo. Y debe estar por escrito, bajo sanción de nulidad. Y con el mérito de ese carácter escrito, de este título de transferencia del derecho, eso de por sí justifica la inclusión del tercero cesionario reemplazando al acreedor cedente. Lo cual implica que después de esta cesión, de ahora en adelante, los propietarios de los inmuebles, ¿no?, ya no le van a pagar a la inmobiliaria, sino le van a pagar al banco. ¿Claro? Sí. Al artículo 1208. ¿Ya? Derechos que pueden ser cedidos. Ya. ¿Qué puede ser cedido? Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa. Y eso nos lleva a una figura. Si estamos cediendo un derecho que ya está en controversia, entonces eso se va a manifestar procesalmente a través de una institución que se denomina sucesión procesal. O sea, acá ¿qué va a operar? Una sucesión procesal.
ya sea en un proceso arbitral, ya sea en un proceso judicial, ya sea en un proceso administrativo. En ese caso, se entiende que el cedente tendrá que ser el demandante. ¿Es cierto? Tanto en sede arbitral como judicial, o será el reclamante en sede administrativa. Porque él es el que está reclamando algo, considerando que tiene un legítimo derecho sobre esa prestación a la cual él es acreedor. Y eso es lo que está cediéndole al tercero. Eso no implica que la cesión de derechos única y exclusivamente verse sobre temas en controversia. Puede ser sobre cualquier derecho con contenido patrimonial que sea disponible y que esté permitido por el ordenamiento jurídico, que no implique una violación a ¿qué? A las normas de orden público, a las buenas costumbres, ¿no? Que no constituya abuso del derecho, que no viole normas de carácter imperativo. Sí. Cesión del derecho a participar en patrimonio hereditario. Ah, interesante. En el tema de ser heredero conjuntamente con otros, ahí este artículo está señalando esa situación. ¿Qué dice ahí? También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario. Un ratito, podemos agregar acá, a un patrimonio hereditario. Entonces, acá ya no es un tema, es un tema donde está interviniendo la ley ahí. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy deudor de, ¿tu nombre, hija? Ana Rosa. De Ana Rosa. Yo le debo a ella 200.000 soles. Pero de carambola, por ahí hay un familiar medio cercano, no muy lejano, que es soltero y que tiene otros herederos no forzosos, donde de carambola también estoy incluido yo. Entonces, con sucesión testada o intestada, por angas o mangas, resulto siendo también heredero de manera directa para ser también copartícipe de esa herencia. Entonces, valorando más o menos, ¿no?, la parte de la herencia, lo que le sería mi legítimo en esa herencia, entonces yo llego a la conclusión que me va a caer la suma de unos 250.000, 280.000. Entonces, ¿qué hago? Ana Rosa, te cedo mis derechos en este patrimonio hereditario. Obviamente la norma no lo dice, pero es evidente que yo lo cedería una vez que esté plenamente acreditado mi derecho hereditario. O sea, que ya sea testamentariamente o judicialmente, se me considere expresamente como un heredero. ¿Sí, cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y obviamente que el causante o el fallecido haya realmente dejado bienes, pues, que impliquen un balance positivo, porque ojo, uno transmite no solamente cosas positivas o el superávit, también transmite deudas, sino que ahí está la limitación. ¿Cuál es la limitación? Los herederos responden hasta el límite de los bienes dejados por el causante. Cristiano, si el causante, el fallecido, debe 100, pero él ha dejado 70 soles para todos sus herederos, esos 70 se transmiten a sus herederos. Los acreedores, como valgos, le caen encima a cobrar. Ellos dicen, muy bien, el pata dejó 70, les doy 70. ¿Cómo se lo reparten? No es nuestro asunto. Porque tampoco es justo que ellos, los herederos, resulten poniendo los 30 soles de diferencia. O sea, la responsabilidad de los herederos es hasta y en cuanto el monto dejado por la valorización de los bienes dejados por el país. Acá también entonces observamos algo interesante similar a esto. Yo puedo ceder mi posición dentro de un patrimonio hereditario, obviamente.
Entonces, Ana Rosa, ¿sabes qué? Ya no me estés cobrando, yo te cedo mi condición y tú entras ahí. Ella ya en su momento solicitará la partición, ¿no es cierto? Se convertirá en propietaria, copropietaria y se individualizarán los bienes que le corresponden. Valorizará eso y en función de eso extinguiremos la relación obligacional que tengo con ella. ¿Claro? ¿Preguntas? Sigue. ¿Qué más? Dice, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. Eso es importante. O sea, en estos casos, el cedente debe garantizar. Obviamente, tengo que garantizar o acreditar primero que soy heredero y segundo que soy heredero de alguien que está dejando bienes. Porque ¿de qué sirve que sea heredero si el muerto está dejando deudas? Obviamente. Entonces está agregando un criterio específico cuando se trata del patrimonio hereditario. Si yo voy a ceder mi ubicación dentro del patrimonio hereditario, debo garantizar al tercero, que es mi acreedor. Entonces dense cuenta, ¿quién es el tercero en la sección? El tercero es el acreedor del acreedor. ¿Está claro? El tercero es el acreedor del acreedor. Por eso miren los nombres: cedente, cesionario, cedido. Sigue. Ineficacia de la cesión. ¿Ya? La cesión no puede efectuarse cuando se opone la ley a la naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor. Por ejemplo, cuando la ley lo prohíba, hay que buscar. Cuando sea contraria a la naturaleza de la obligación, claro, eso se da cuando estamos hablando de obligaciones intuito personales, que son personalísimas. Yo no puedo ceder porque mis condiciones particulares son necesarias e indispensables para el cumplimiento. Y la otra es cuando haya de por medio un pacto dentro de esta relación obligacional que prohíba la cesión. ¿De acuerdo? O sea, acá hay matices. ¿Siempre va a haber cesión de derechos? Bueno, como regla general sí, pero guarda. Supuestos donde no va a haber. Primero, cuando sea contraria a la ley, ¿no? Segundo, cuando sea contraria a la naturaleza de la obligación. Tercero, cuando expresamente se prohíba la cesión. Y hasta podríamos señalar una cuarta, que habiéndose acordado en esta relación obligacional que necesariamente el deudor cedido tiene que dar la autorización, ejerciendo ese derecho dice no lo cedes. ¿Sí? ¿Se entendió? Esos serían los supuestos. Preguntas. Sigue entonces. El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario de buena fe. ¿Quién lo opone? El deudor. Entonces puede ser que acá hay un pacto donde se prohíbe o se requiere previamente la autorización del deudor y este acreedor, ¿de acuerdo? En esta relación obligacional dolosamente omite comunicar eso al tercero y realiza la cesión. Entonces él, bien mandado, empieza a cobrar y dice, no, un momentito, te he engañado, no te he informado. Acá en nuestra relación obligacional está expresamente prohibido o que necesariamente se tiene que contar con mi autorización. Y yo ni he dado mi autorización o según sea el caso, está prohibido. Entonces, el deudor se opone a la cesión. Por lo tanto, el oponerse el cedido a la cesión implica que no está obligado a pagar o a cumplir las prestaciones con este. ¿Se dan cuenta? Ello generará eventualmente una relación de responsabilidad entre el acreedor con el tercero. Pues. Obviamente le está ocasionando perjuicio. Sigue leyendo.
Si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. Entonces puede ser que acá le demuestres que él sabía. O sea, que él sabía que esta relación obligacional implicaba prohibición o restricción a la cesión. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué ocurre de tener conocimiento que existía? Por eso, sí, ahí está el tema. Él sabía, por ahí hay que discutir. Si él sabía, lo hace a propósito. Y si lo hace a propósito, asume los riesgos de esta situación. Porque dice, no, un momentito, tú sabías. Yo te muestro que tú sabías, estabas en el punto de conocerlo. Luego, por lo tanto, no puede, esa sesión es ineficaz respecto de mí. ¿Por qué? O está prohibida o yo previamente no he dado mi consentimiento. Si está prohibida no hay nada que hacer. Y mientras yo no dé mi consentimiento, yo no te pago a ti, pues yo le sigo pagando a él. Y si, por ejemplo, así en el caso de que la persona ya le exige dinero al acreedor. Ya, ahí se genera un roche entre el acreedor con el tercero. Y el acreedor no se obligó a devolverle nada. Sí, claro, obviamente, pero ese es un tema diferente de él. Es un tema entre ellos. Obviamente. Sí, creo que por ahí se trata sobre eso. Extensión de la cesión de derechos. ¿Ya? La cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, salvo pacto en contrario. O sea, mire, si este deudor constituyó una hipoteca a favor del acreedor, constituyó garantías personales, cartas fianzas, garantías inmobiliarias, mobiliarias, en favor de su acreedor, si éste le cede ese derecho al tercero, el tercero se sustituye en esa misma condición. O sea, se tienen que modificar las garantías mobiliarias y inmobiliarias, tendrían que modificar respecto del titular. Ya no sería el acreedor original, sino el tercero cesionario. Y si esta relación obligacional genera partes, ¿qué dice ahí? Partes integrantes, frutos, productos, ¿no? Incluyendo que los accesorios. Accesorios del derecho transmitido. Ahí está, todo tiene que entrar acá. Porque puede ser que el bien tenga accesorios. Los accesorios siguen la condición de lo principal. O sea, por ejemplo, yo he constituido una garantía en favor de un acreedor sobre un camión, ¿no? Pero ese camión tiene otra carreta adicional. ¿Qué es esa carreta respecto de este camión? Accesorio. Entonces, si él cede su condición a un tercero, la inscripción de la garantía que a él le generaba, por el tema del accesorio, le generaba que él estaba garantizado tanto por el camión como por la carreta adicional, ¿no? Pasarán a este señor. Todo. Ahora, ahí se hace referencia a la prenda, pero en realidad hay que entenderlo ahora por las modificaciones como la garantía mobiliaria. Quiere decir que si ha habido una garantía mobiliaria por parte del deudor en favor del acreedor y hoy implica que el deudor le haya entregado bienes, ¿no?, en garantía, cuando haya la transmisión o la cesión de derechos, el ex acreedor cedente debe entregarle los mismos bienes al tercero cesionario. No lo dice, pero si es que los bienes no han sido entregados al acreedor, si no han sido entregados a un tercero en custodia, entonces tendrá que comunicarse al tercero en custodia para que comunicarle que de ahora en adelante el acreedor ya no es él, sino es